¿Cuántas veces me voy a levantar? Usted se levanta y hace esto. Ay, 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 me duelen los lumbares, me duele la rodilla, me duele el pie, y cuando se sienta, usted siente como un desconsuelo, ¿verdad? Bueno, usted puede echar mano a las pastillas y a la fisioterapia, pero ocupa muchísimo más. También de la ayuda de la doctora María Laura Chavarría, que está con nosotros. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Qué produce el desgaste y el dolor? Que es que hay personas que viven con el dolor. Sí, el dolor osteomuscular crónico benigno es probablemente la consulta más importante que existe a nivel mundial. Se considera que anda por ahí de un 25% de las consultas que se hacen en una consulta general. No digamos ya la de un ortopedista. Es sumamente frecuente y va a estar dado por muchos factores. Generalmente el desgaste, específicamente hablando, tiene dos causas principales, que es la edad y la obesidad, ¿verdad? El exceso de peso probablemente es el factor causal más importante del desgaste. Hoy tenemos una excelente profesional. Los invito, por favor, que usted abra el Facebook Live y le haga las consultas. Si a usted le duele algo y usted dice, pero qué raro, es que no se me quita este dolor, ese es el momento de que usted haga sus consultas. Doctora, ¿cuáles son las coyunturas que están más expuestas al dolor? La primera articulación que se gasta a todo el cuerpo, la que más usamos, la base del primer dedo gordo. La mayoría de los pacientes vienen siempre con dolor de rodillas, y cuando uno los examina, además empiezan a salir siempre consultas axilares, y la pregunta es, ¿por qué me duele aquí? La mano es tan capaz de ajustar el uso que aún con articulaciones muy desgastadas seguimos pudiendo hacer nuestras cosas del día a día. Luego están las rodillas, las caderas y el hombro. Y en las personas que hicieron actividad física repetitiva con inestabilidad articular, los tobillos. Es muy frecuente el tobillo del mejenguero. Claro, que es que se me fue el tobillo, ¿verdad? Y uno no sabe por qué. Claro, porque estás todo doblado. Sí, ese micromovimiento que provoca la inestabilidad crónica es una de las causas también, pero no el deporte. Y es uno de los grandes, probablemente, énfasis que he tratado de dar a lo largo de todo mi trabajo. Es el hecho de que las personas comprendan que el deporte aisladamente no causa desgaste articular, más bien se ha visto que lo previene, e incluso la actividad de impacto. Doctora, ¿cómo afecta la calidad de vida el dolor? Vivir día a día con el dolor. El dolor osteomuscular benigno tiene el grandísimo problema de que a la hora de volverse crónico comienza a afectar la vida en general del paciente. Cada vez de que algo me duele tengo que acomodarme, y ese acomodo al dolor, ese pensamiento constante se vuelve una carga diaria que obliga al cerebro a estar siempre rodeando el dolor para poder funcionar. Y generalmente nos exigimos tantísimo en la vida diaria que efectivamente el dolor osteomuscular cursa por lo menos un 20 a un 40% con depresión mayor asociada, dificultad para dormir. Y la queja principal de los pacientes es siempre el trastorno de sueño y el dolor que no me permite dormir, y se va haciendo un círculo vicioso en espiral. Doctora, necesitamos ayudarle a doña Jessica. Dice, buenos días, mi esposo hace un tiempo se cayó y se había golpeado el hombro. Ahora, después de tantos años, dice que le duele muchísimo más, no puede ni dormir, y es que dice que está desgastado el hueso. ¿Será? Esa es una de las causas de desgaste, de las preguntas que usted me hizo, es el dolor postraumático. Generalmente los pacientes le decían a uno, es que yo me caí hace no sé cuánto tiempo y eso me da dolor. Rara vez hay una asociación tan clara, pero en este caso sí pareciera ser que hubo un golpe que generó un desgaste. Cuando tenemos desgaste asociado a un trauma de unos 7 a 10 años para atrás, esa sería la causa. El dolor de hombro es complejo, porque el hombro duele muchísimo más que las demás articulaciones, y en el caso específico de su esposo, sí es importante que realice actividades de movimiento. Ahora, una de las estrategias que se pueden utilizar para el dolor osteomuscular, sobre todo el desgaste prematuro, cuando todavía, como en el caso del esposo de doña Jessica, está doliendo, pero no hay otras intervenciones quirúrgicas grandes que se puedan hacer, como un reemplazo, como una cirugía, entonces es el uso de un suplemento alimenticio muy claro que sí se ha visto que mejora el dolor, que es la glucosamina. Glucosamina, apunta ahí, doña Jessica, glucosamina. La glucosamina, generalmente asociada junto con el condroitin sulfato, viene en muchísimas presentaciones, es difícil de estandarizar, pero es probablemente uno de los pocos suplementos que se ha visto que funciona.
Es importante saber que funciona solo en un 20% de los pacientes, pero que como no tiene efectos secundarios, como todos los suplementos que podríamos ver ahora, siempre se recomienda que el paciente los utilice, que los use por 3 meses y que si tiene alivio, lo siga usando de forma ininterrumpida. Doctora, seguimos con el condenado hombro. Doña Ana, gracias por su consulta. Vea, dice que tiene un fuerte dolor en el hombro, pero que le llega hasta la punta de los dedos el dolor. ¿Por qué? Eso probablemente sí es un origen que no es muscular. La mayoría de los dolores de hombro son compresiones neurológicas que vienen más bien de la muñeca, es muy frecuente en las mujeres de edad promedio. Ahora, casi siempre estos dolores cursan en la noche y se asocian con adormecimientos de las manos. Pero en este caso específico, este dolor de hombro pareciera ser de otro origen. Y sí, es interesante porque hay algunos suplementos que pueden ayudar. Muchísimas de las vitaminas del complejo B12 mejoran la distribución y los síntomas de los pacientes con compresión neurológica. Bueno, y doña Olga Cascante, ella también tiene dolor de hombro, la han infiltrado, pero es que no ve mejoría. ¿En qué momento hay que infiltrar y quita el dolor un poco de eso? La infiltración es uno de los demás recursos que tenemos para poder tratar a un paciente. ¿Cómo saber si una persona tiene que infiltrarse? Solo en una consulta médica. Ustedes saben muy bien que nosotros sí somos muy prudentes a la hora de recetar este tipo de cosas, porque la medicina sigue siendo un asunto muy personalizado y sigue siendo un 1 a 1 con el paciente y todas sus particularidades. Para eso nos entrenamos y ahí es en donde podemos mejor servir a las personas. La infiltración es un recurso que es sumamente beneficioso cuando uno encuentra un sitio anatómico específico que está provocando inflamación y dolor, porque lo que infiltramos es un antiinflamatorio. Ahora también existe toda la gama de células madre que estamos utilizando, sean estas de médula ósea, provenientes de grasa o provenientes de plasma rico en plaquetas extraído de forma periférica, que también se pueden infiltrar, y casi siempre en estos casos más bien son dolores crónicos o con una intención restaurativa de enfermedades ya no tan inflamatorias, sino más específicamente dolorosas. Doña Zulay, vea, ella se ha caído varias veces y se ha golpeado la rodilla y dice que no aguanta el dolor y se le hace un bulto a un ladito de la rodilla y que el dolor es en la parte externa. Si el bulto aparece y desaparece, generalmente eso origina intraarticularmente, es probablemente un dolor dentro de la articulación y es específicamente un problema ortopédico. Si hubo una caída específica que pudo haber rasgado alguna de las estructuras, va a producir un estímulo dentro de la rodilla inflamatorio constante, y ese es el famoso derrame de líquido. El derrame de líquido es en realidad la rodilla intentando, no es algo malo per se, sino que es la forma como la rodilla se inflama para tratar de hacer una cicatrización. Dependiendo de cuál estructura se haya roto, la rodilla va a ser capaz de restaurarlo o no a pura cicatrización. Doña María Isabel, vea qué interesante. Otra vez, ella le duele el hombro derecho dice que le duele montones, que si un fisioterapeuta la puede curar. Ella tiene 64 años. Idealmente siempre yo insisto siempre en el tema de que la fisioterapia es un método terapéutico, pero no diagnóstico. Para poder saber si usted necesita alguna de todas estas cosas que pueden ayudarle a usted a estar mejor, lo principal es la consulta médica. Nosotros constantemente, cuando el paciente necesita fisioterapia, la recetamos sin ningún problema, pero para eso tenemos que encontrar un problema que sea tributario de terapia física, que vaya a mejorar con terapia física, y para eso hay que hacer un diagnóstico, y eso lo hace el examen físico. Parece mentira, pero otro error frecuente de las personas es que se hacen estudios, van y se pagan un ultrasonido o hasta resonancias carísimas antes de que los vea un médico. Siempre es necesario un examen del médico, porque incluso, por ejemplo, en la rodilla, si usted pone a un médico entrenado versus la resonancia, el médico se equivoca menos veces con respecto al diagnóstico. Y es simplemente los diagnósticos que se puedan hacer a partir de los diferentes métodos de gabinete que tenemos ahora. Tenemos una gran gama de opciones. Siempre tienen que venir dentro del árbol de diagnóstico del médico. Y una vez que hacemos eso, podemos perfectamente. Doctora, caminemos a la pantalla para graficar esto, porque hay varias consultas de mujeres que han tenido bebés
y que quedan con un dolor del lado derecho de la cintura. ¿Por qué pasa esto, doctora? La articulación sacroiliaca, el embarazo es interesantísimo porque es un cambio impresionante en cuanto a la fisiología del cuerpo, ¿de acuerdo? En el embarazo suceden un montón de cambios hormonales, pero también aumentamos de peso. Y a la hora de aumentar de peso y de cambiar el centro de gravedad del cuerpo, toda nuestra columna y todo nuestro eje de sustentación sufre muchísimos cambios. Una de las cosas que sucede en el embarazo, a lo que se refiere específicamente esta paciente, que puede ser el derecho en el caso de ella, o el izquierdo, o ambos, es la articulación sacroiliaca. Es el lugar en donde la pelvis se amalgama con el sacro para formar un conglomerado que en realidad sigue siendo móvil. Durante el embarazo, todas las articulaciones, incluso los pies, eso que dicen que el pie crece con el embarazo, no es tal. Lo que sucede es que se aflojan los ligamentos, específicamente a base de la progesterona y el estrógeno, pero también una hormona específica que se llama la relaxina. Y la relaxina hace que las articulaciones cedan y se ensanchen, y a la hora de ceder y ensancharse, que todas sabemos muy bien que lo primero que nos pasa es que se nos ensancha un poquito la cintura, para contener el bebé y todo lo que está pasando ahí, eso produce una relajación de las estructuras y dolor, muchísimo dolor, específicamente en las articulaciones sacroiliacas o en el pubis, y queda generalmente varios meses después. Sigamos ayudando, doctora. Yulitza, le duele muchísimo la nuca, y que cuando ella mueve la nuca siente como cáscaras de huevos. ¿Cuántos años tiene Yulitza? No me puso, pero si me puede poner, se lo digo. Sería bueno saberlo, porque volvemos a lo mismo. Dolor de nuca para uno significa muy poco. Siempre necesitamos un montón de datos y especificaciones. Sin embargo, sí les podemos decir que generalmente los dolores de cuello están relacionados en las personas jóvenes con las contracturas musculares, producto del estrés del día a día, y también el desgaste articular que va sucediéndose. El cuello tiene, cada una de las vértebras del cuello, que son 7, tiene 2 articulaciones posteriores y además una articulación anterior que es el disco vertebral, y todas son muy delicadas. Qué interesante con Sandra Garbanzo, porque siempre que uno se cae, ¿qué es lo primero que pone, doctora? Pone la mano. Ella se cayó, puso la mano, y le hicieron radiografías y dijeron, no tiene nada. Y 2 meses y medio dice que siente hasta palpitaciones y le duele la mano. Una de las consultas más frecuentes es que los tejidos blandos, cuando se lesionan, tienden a sanar mucho más lentamente. El hueso es una maravilla, el hueso, nos preocupan tanto las fracturas a todos, pero el hueso siempre sana. Es imposible que un hueso no pegue, mal, bien, pero él siempre tiene esta capacidad maravillosa de aunque pegue doblado, de salir sí, exactamente, pero él siempre tiene la capacidad de cicatrizar. Y esta capacidad de cicatrización que tiene el hueso viene a partir de estas famosas células madre, que por cierto están de moda, que las ponemos en todo lado, y están originadas tanto adentro, en la médula ósea, que es la parte interna de los huesos, como en la superficie que los circunda, que es el periósteo, así se llama. Ambos son fuentes inagotables de juventud y de cicatrización. La muñeca, cuando se golpea, para contestar la pregunta de la paciente, es que cuando los ligamentos se golpean, generalmente no van a estar bien hasta 3 meses después. No es cierto que en 27 años tiene, ya puso. Ya 27, sí, para una persona joven con dolor de cuello, para volver a la pregunta anterior, generalmente son contracturas musculares, y tiene específicamente que ver con posturas específicas. Hace poco hicimos un programa casualmente hablando del tema postural y de cómo la columna, en realidad, para poder mantenerla en el eje y que la cabeza no pese tanto, tenemos que mantener una buena postura aunque estemos sentados. Lo que iba a tratar de explicarles con respecto a los ligamentos es que es súper importante que nosotros tengamos claro que cuando el ligamento se lesiona, por lo menos son 3 meses y a veces hasta 6 meses en sanar. Muchas veces cometemos el error de decirle al paciente que no tiene nada porque no se fracturó, pero en realidad hay otro montón de estructuras alrededor que, como les expliqué, son más delicadas. Incluso la muñeca tiene un menisco, para que se lo imaginen, y ese famoso menisco, al igual que los de las rodillas, no tiene capacidad de cicatrización. Entonces, cuando se rompe, la única forma es operando. Graciela, Andrea y Meli le está pasando lo mismo. Ellas trabajan mucho tiempo de pie y dice que no aguantan la rodilla, doctor. Generalmente las mujeres jóvenes, cuando tienen muchísimo tiempo de estar de pie, trabajando, sobre todo si usan tacones, sobre todo si los tacones son un poco altos, se produce la famosísima hiperpresión patelar. Es un dolor que se produce en este huesito que está aquí adelante, que se llama la patela, la rótula.
Este huesillo que está ahí, que ven circular, articula hacia atrás con el fémur y es el que nos permite doblar y estirar la rodilla. Esa presión de la patela es necesaria para que ese proceso suceda, pero al estar muchísimo tiempo recargada, los pacientes casi siempre refieren dolor. Lo bueno de la patela es que lo que en este caso, por ejemplo, es uno de los dolores clásicos que mejoran muchísimo con terapia física o con ejercicio, porque cuanto más fuerte sea el cuádriceps, menos dolor da la rótula. Doctora, verás que hay muchas personas que están preguntando por el codo, que sienten como un desconsuelo aquí. El codo tiene un tema Está también. medio raro, pero eso es un codo. No. Bueno, no sé. Me Parece hubiera un costado tobogán, mucho ¿verdad? estudiar con esos dibujos a mí. El codo es interesantísimo porque es una fuente, es una encrucijada en donde pasan 3 nervios, 2 aparatos vasculares muy importantes y además se originan un montón de músculos porque en realidad todo lo que nosotros nos permite estirar y doblar la mano, la muñeca y los dedos nace desde arriba del codo. Entonces por ahí pasa absolutamente todo, es importantísimo y muchas de las molestias sobre todo son posturales. Un consejo que uno les puede dar así general, que es lo que estamos tratando de hacer hoy para que todo el mundo en realidad esté mejor en su casa y en su trabajo y en su vida, es que el codo generalmente cuando lo flexionamos más de 90 grados empieza a dar molestias. Se producen las compresiones del nervio cubital, se producen las compresiones vasculares, se producen un montón de molestias y que en términos generales trabajamos siempre demasiado, apelotadillos en la computadora. Es importante mantener el codo a más de 90 grados de flexión para que las estructuras estén relajadas y en la mejor manera posible, así como la famosa posición ergonómica, porque esta es la posición ergonómica. Si nosotros metemos las manos demasiado, esto se llama rotación interna. A lo largo de nuestra jornada laboral esto produce molestias. La mayoría de las líneas de producción lo saben y las grandes fábricas tienen líneas de producción en donde las personas trabajan con las manos en rotación externa. Doctora, vea qué extraño lo que le está pasando a Gael. Se le duerme la mitad del cuerpo. Generalmente esos orígenes ya no son osteomusculares, tienden a ser casi siempre neurológicos, se originan en el sistema nervioso central y corresponden casi siempre a auras o a lo que prevé o previene, digamos, una migraña o ya verdaderos problemas del sistema nervioso central. Ay, doctora Echavarría, vea, son muchas las preguntas, vamos a quedar un ratito más. Hablar ahora, exactamente. Sí. Y le agradezco mucho por alivianar un poquito este dolor de muchas personas. De eso se trata, para eso estamos. Muchas gracias. Se queda conmigo, venga, sí, para que vea.